Shalom, shalom, familia, bendiciones, gracia y paz. Saludos a toda la gente. Miren, acá hoy estamos en una enseñanza, ya sería una serie, porque continuamos con un estudio que hicimos en el Shabbat pasado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es acerca del Yom Shabbat, ¿sí? Más textos para aportar a lo que estuvimos viendo, simplemente para reforzar la enseñanza pasada. Si ustedes no la vieron, si alguno no vio, les recomiendo que vean primeramente la enseñanza anterior, ¿sí? El Shabbat de Babel, ¿sí? El sábado de Babel, Yom Shabbat. Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar con esa enseñanza, ¿sí? Es una grabación, así que a toda la gente que está en el chat, les doy gracias por estar ahí, por comentar. Dejen su like y compartan estos videos, ¿sí? Pero bueno, es una grabación, no podemos interactuar. Los que quieran comunicarse con nosotros, acá vamos a dejar el teléfono de WhatsApp, así que está en pantalla. Y a la brevedad vamos a estar respondiendo. Siempre respondemos, ¿sí? A veces nos demoramos un poco, pero siempre respondemos. Así que vamos a disponernos entonces, Biblia, papel y lápiz. Un corazón dispuesto, mis hermanos, escudriñarlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno. Esto no es un tema de que el que no crea así como nosotros es un hereje o se va al infierno. No es así, no es así. Nosotros simplemente, por escudriñar las escrituras, nos encontramos con que hay cosas que no son como las hemos aprendido, ¿sí? Y bueno, salir de Roma y caer en Babilonia es algo que nos ha pasado a todos, ¿sí? Más a todas las personas de Torá. A mí me ha pasado, tuve que sacar de la forma de enseñar varias cosas que no son de la Biblia, son más que nada de judaísmo, Kabbalah judía. Yo digo, les digo otra cosa, no estamos tampoco hablando en contra del judaísmo, ¿sí? Entender que el judaísmo es una religión como todas las religiones, cristianismo, son religiones. Pero en el caso de la Biblia, el judaísmo tiene interpretaciones que a veces no encajan con la Biblia, no concuerdan con la Biblia. Y el judaísmo le presta más atención al Talmud que a la Torá, ¿sí? Entonces, Talmud no es Torá. Torá es Torá, Talmud es Talmud. ¿Sí? Y en el Talmud tenés las interpretaciones de los judíos y a veces ellos mismos interpretan cosas distintas, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de ver lo que textualmente dice las escrituras y a ver si esto es así o no, ¿sí? Si se observa el día a la puesta del sol, se observa el día a la salida del sol o cuándo se observa, ¿sí? Así que bueno, los que no vieron les invito a ver el video anterior. Vamos a orar. Un segundito, denme un segundito. Vamos a empezar entonces con el estudio de hoy. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque nos permite un día más de vida y nos permite dar esta enseñanza, que su Ruach nos esté guiando. Bendito Abacadosh, te bendecimos, te damos gratitud, Padre, toda la gloria a ti. Sabemos, Padre, que dependemos de ti en todo, en todas las cosas, y que de ti viene nuestro alimento, nuestro crecimiento, Padre. Tienes el control de todo. Pedimos, Padre, por todas las personas que están viendo esta enseñanza, para que ellos sean también edificados, para que puedan ver, Padre, las cosas que nosotros vemos, para que tengan paz en el corazón, que nada les quite la paz, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta comunidad, por cada familia de Casa de Israel. Te bendecimos, Padre, y pedimos por las personas que estén sufriendo alguna necesidad, ya sea física, de salud, económica, Padre, o cualquier problema que, que necesite solución, Padre, que les estés dando guía, Padre, para que, para que todo sea breve, Padre, que las tribulaciones sean breves. Te bendecimos, Padre,
Nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu bendita Torá y en tu Ruach, Padre, en tu Espíritu, para que este Espíritu nos esté dando ánimo, fortaleza y fortalezca nuestra fe. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla para ver un poco para seguir, continuar viendo un poco de lo que estamos viendo sobre el Yom Shabbat. ¿Sí? Acá estamos, texto en hebreo. A ver, esperen que voy a acomodar acá. Bien, algo que vamos a anotar, y esto ya aportando a lo que venimos viendo, la secuencia bíblica de la Torá siempre va a ser primero el día, luego la noche. Primero el Yom, luego el Laila, ¿sí? Primero la Or, la luz, y luego Joshech, las tinieblas. Entonces vamos con algunos versículos. Génesis 8:22. Biblia, papel y lápiz, anoten esto. Génesis 8:22 dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y las siegas, el frío y el calor, el verano y el invierno. Dice, y el día y la noche. No cesará el día y la noche. Fíjense cómo acá la secuencia viene primero el día y luego la noche. ¿Sí? Con respecto a la creación, a los 7 días de creación, Vallejí Erev, Vallejí Boker, y fue la tarde y fue la mañana, eso lo explicamos en el video anterior, ¿sí? La Torá, y les voy a mostrar, la secuencia es día y luego noche. Génesis 31:40, perdón. Dice, de día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De día, primero, me consumía el calor y luego de noche, la helada. El Éxodo 10:13. Yo quiero aclarar otra cosa. En ningún momento nosotros dijimos que la jornada, ¿sí? La jornada de día y noche solamente son 12 horas. El día, el yom, en las escrituras puede referirse solamente al periodo de luz o a la jornada completa, ¿sí? Yom, como dice Vallejier, Vallejí Boker, Yom Ejad, está involucrando día, Erev y Boker, todos, ¿sí? Así que eso es lo que estamos viendo y eso es lo que siempre enseñamos, ¿sí? Entendemos lo que significan las palabras hebreas. El Éxodo 10:13 dice, extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Yud He Vav He, Yahweh dirigió un viento solano hacia la comarca todo aquel día y toda la noche. Todo aquel día y toda la noche. La mañana sobrevino y el viento solano transportó las langostas. Fíjese cómo viene la secuencia. Día, noche y después la mañana. ¿Sí? Éxodo 13:21 dice, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Día y noche, ¿sí? Día y noche. Primero el día, luego la noche. Esto es todo Torah, ¿eh? No hay texto en la Torah que te dé el orden distinto. Éxodo 13:22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ven que la secuencia, primero día y luego noche. Números 11:31 dice, y vino un viento de Yahweh y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de campamento a un lado y un día de campamento al otro. Esos son distancias, ¿sí? Un día de campamento y otro día de campamento. Alrededor del campamento, casi 2 codos de sobre la faz de la tierra. Fíjese la cantidad de codornices que había apilada.
Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, ¿sí? Y recogieron codornices, o sea, ¿cuándo lo recogieron? Todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, ¿sí? Fíjese la cantidad. Estos ya eran codiciosos, porque después hubo una reprensión de parte del Todopoderoso, un castigo fuerte, pero entiendan que la secuencia viene todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Escuchen, todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Se supone que si el día tendría que ser de la misma noche, pertenece a la noche, en la forma de pensar que teníamos antes, ¿no? Pero evidentemente este texto te va indicando que todo el día y toda la noche y todo el día siguiente ya pertenece a otro día. Génesis 31, 39 dice, Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me cobrabas, de día como de noche, ¿sí? Primero el día. Génesis 31, 40 dice, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Esto creo que lo leímos este texto. Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuándo? El día siguiente. Esto está interesante y muy bueno porque al día siguiente estuvo desde la mañana hasta la tarde. Esto es al día siguiente, ¿sí? Yo sé que a veces los textos uno que tiene otra forma de pensar los puede acomodar tranquilamente a su pensamiento, pero yo le digo que hay texto que no lo puede acomodar ni a la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, este, Éxodo 32. Dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yud, He, Vav, He, para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron. Mañana habrá fiesta. Y al día siguiente madrugaron. Al día siguiente madrugaron. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo viene la mano. Mañana va a haber fiesta y ellos al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto, presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, dice, ¿no? Mañana habrá fiesta y madrugaron. Éxodo 40:38, porque la nube de agua estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Día, noche. Levíticos 8:35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche, por 7 días. ¿Esos 7 días cómo son? ¿Esos 7 días cómo son? Día y noche. Esos son los 7 días. Día y noche. No es noche y día, sino día y noche. Sí, Yom Velaila. Yom Velaila. Esto está muy bueno también porque te está diciendo que 7 día y noche. Durante 7 día y noche. Levíticos 8:35. Números 11:32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. ¿Sí? Y recogieron codornices. Esto también lo habíamos visto, números 11:32. Josué 5. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron Pesaj a los 14 días del mes. ¿Cuándo se celebra Pesaj? A los 14 días del mes. Hoy vamos a ver un poquito algo sobre Pesaj, pero les aseguro
que los que observan la puesta del sol, el inicio a la puesta del sol, celebran Pesaj el 15. Lo están celebrando, la gran mayoría, no todos, ¿eh? Lo celebran Pesaj el 15 cuando la Biblia dice que en varios lugares que el Pesaj es el 14 del mes por la tarde, ¿sí? En los llanos de Jericó. Al otro día de la Pesaj, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día, espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente. Recuerden que el maná se recogía de mañana, en el bóquer, ¿sí? Y ese maná cesó. Después que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año, aquel Shaná. Jueces 21:4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana. Miren este texto. Y edificaron así altar y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz. Al día siguiente se levantó el pueblo de mañana. Al día siguiente. Estos son textos que refuerzan el comienzo del día de mañana, ¿sí? De mañana. Siempre el día siguiente, cuando te habla, te va a hablar de la mañana, de la madrugada, ¿sí? Dice, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, ¿sí? He aquí, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Se acuerdan de esto? Es 1 Samuel 5:4. El dios de los filisteos aparecía a la mañana, al día siguiente a la mañana, aparecía derribado. Sí, esto aconteció seguido. Pero dice a la mañana el siguiente día, al día siguiente. ¿Cuándo? A la mañana. ¿Sí? 1 Samuel 9:26. Al otro día madrugaron. ¿Sí? Se supone, mis hermanos, que uno cuando se va a acostar, ya pasó, ya es el otro día, pero sin embargo, uno se va a acostar la noche anterior. Eso también lo estuvimos viendo con las hijas de Lot, ¿sí? Anoche tal cosa, hoy, esta noche tú, hasta la otra. Al otro día le dijo la hermana, esta noche hazlo tú. Entonces, los textos de la Torá nos van mostrando que el día comienza a la madrugada, ¿sí? Que la secuencia es día y luego en la noche, ¿sí? Y no solamente en la Torá, después vamos a ver, esto ya es Primera de Samuel, ¿sí? Esto es Primera de Samuel. Primera de Samuel también 19:24 dice, él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Sí, de aquí que se dijo también Saúl entre los profetas. Hasta Saúl profetiza. Hasta Saúl profetiza. Y si Dios usó un burro, ¿por qué no lo va a usar a Saúl, no? Ay, no se enojen. Miren, la gente que está en el chat, no se enojen, mis hermanos. Nosotros estamos mostrando, ustedes sepan examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? Solamente estoy mostrando textos. Salmo, el Salmo 1. Salmo, se me fue una S, me parece. Salmo 1. Dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia. En su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Esa es la secuencia. De día y de noche. No es noche y día, es día y de noche. ¿Sí? ¿Por qué acá no dice noche y día? Porque este salmo fue escrito antes del exilio. Salmo 19:2 dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara su sabiduría. Primeramente el día al día, la noche a la noche. Ven que de todos modos la secuencia es primero el día y luego la noche.
Salmo 22:2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Sí? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Salmos 22:2. Salmos 32:4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano, de día y de noche, de día primero y luego de noche. Son muchos textos, de todos modos se los voy a ir mostrando. Salmo 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día y de noche. Salmo 55:10, día y noche le rodearon sobre sus muros. ¿Sí? Salmo 88:1 dice, oh Yahweh, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. ¿Sí? Día y noche. Isaías 4:5, ¿sí? Y creará Yahweh sobre todas las moradas del monte de Sión y sobre los lugares de su convocación, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Sí, acá estamos con los profetas. Yo estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda, continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Jeremías 16:13, de día y de noche también habla. Allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche. Díganme ustedes qué dice el Éxodo 10:13 en sus Biblias. Les quiero mostrar algo porque acá me hicieron una pregunta en la enseñanza pasada y ahora la tengo que responder y le voy a responder mostrándole otra versión. ¿Qué dice Reina Valera, Éxodo 10:13 que ustedes tienen por ahí? Amén. 10:13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Hasta ahí. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. A ver, Éxodo 12:6, ¿qué dice? A ver. Ahí 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta ahí. Ahí está, bueno, entre las 2 tardes. Ya empezamos con el Pesaj, empezamos a hablar del Pesaj, ¿no? Lo inmolará todo el pueblo, la congregación de Israel, al animalito, que podía ser un corderito o uno de los chivitos, entre las 2 tardes, ¿sí? Entre las 2 tardes. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de entre las 2 tardes? Yo les voy a mostrar un poco de información, pero les quiero mostrar la traducción judía. Esto es la Biblia Hatanaj. Acá no se ve la expresión entre las 2 tardes. Aunque en el hebreo se ve, se lee ahí en amarillito Ben Harbain, ¿sí? Que literalmente significa entre tardes, o entre las tardes. Eh, en el texto traducido, los judíos tradujeron esto. Habrá que estar, habrá de estar para vosotros en custodia hasta el día 14 del mes, y lo sacrificará toda la comunidad, la congregación de Israel, hacia el crepúsculo vespertino, dice. Hacia el crepúsculo vespertino. Pero ven que dice hacia el crepúsculo vespertino cuando la Reina Valera traduce entre las 2 tardes, que literalmente es lo que dice ahí. ¿Por qué estos traducen hacia el crepúsculo vespertino? Les digo que la expresión entre las 2 tardes es un hebraísmo, es una forma para indicar un momento específico del día, ¿sí? ¿Qué momento específico? Esto lo saqué de esta página, de esta Biblia, ¿sí? Que ustedes pueden entrar y acá lo llegan a ver acá abajo, ¿sí? Y habrá, este es el versículo Éxodo 12:6, dice, habrá de estar
para vosotros en custodia hasta el día 14 de este mes, y lo sacrificará toda la comunidad, la congregación de Israel, hacia el crepúsculo vespertino. ¿Se ve? Para explicar un poco esta expresión de entre las dos tardes, y por qué una traducción dice, lo traduce de una forma y por qué una traducción judía lo traduce de otra forma, básicamente es porque esta es una expresión muy vieja, sí, muy antigua. Entonces, necesito dar algunas fuentes, sí, extra bíblicas para eh, fundamentar o reforzar un poco el por qué esta traducción, o explicar, mejor dicho, por qué la Biblia Tanaj traduce de otra forma, no traduce entre las dos tardes. Entonces, esta información dice que los profesores Cale y Delitzsch comentan sobre este punto. Desde una fecha muy temprana, los judíos han tenido diferentes opiniones en cuanto al periodo de tiempo exacto que indicaba esta expresión entre las dos tardes, ¿sí? Aben Ezra concuerda con los caraítas y los samaritanos, que consideran que la primera tarde era cuando el sol se escondía bajo el horizonte, y la segunda, la oscuridad total. En ese caso, entre las dos tardes sería desde las 6 hasta las 7:20, ¿sí? Según la opinión rabínica, cuando el sol empieza a descender, es decir, de 3 a 5 era la primera tarde, y la puesta del sol la segunda. Así que entre las dos tardes era desde las 3 hasta las 6, según los rabinos. Los comentaristas modernos se han decantado con aciertos a favor del punto de vista de Aben Ezra y la costumbre de los caraítas y de los samaritanos, ¿sí? Aquí tenemos la información del libro para que ustedes lo puedan cotejar. Comentarios sobre el Antiguo Testamento, 1973, volumen 1, segundo libro de Moisés, página 12. Los hechos expuestos anteriormente, y en especial los textos del Éxodo 12, 17 y 18, Levíticos 23, 5 y 7, y Deuteronomio 16, 6 al 7, permite concluir que la expresión entre las dos tardes aplica al tiempo transcurrido entre la puesta del sol y la noche cerrada. Nosotros, si desconocemos la costumbre judía, vamos a interpretar de un Erev a otro Erev, pero sin embargo, esa expresión es un hebraísmo que significa otra cosa. Por eso es que la Biblia Hatanach traduce distinto, acá no traduce entre las dos tardes, ¿sí? Entonces vamos a explicar por qué. Crepúsculo vespertino, ¿sí? Ya lo vamos a mostrar. Vamos con esto primero. Según la secuencia de los días, yo pinté un cuadradito de dos colores, un celestito y un azulito, indicando el celestito el color del día y el azulito el color de la noche, ¿sí? Esto representa un día. Arriba tengo el calendario, la secuencia, como estamos viendo ahora, que comienza el día al amanecer, y abajo tenemos la secuencia al revés. Si el día comenzaría a la noche, los días estarían al revés, ¿sí? En espejo. Eh, la fiesta de Pesaj, los panes sin levadura, cuando se come el cordero, vamos a encontrar entonces diferencias entre los usos horarios. Entonces, la Biblia enseña que el cordero se come el día 14 cuando lo matas, o sea, después de matarlo. Primero lo tiene que matar para comerlo, ¿no? No se lo come vivo. Entonces se lo mata al cordero en el Erev, ¿sí? En el crepúsculo, dice al crepúsculo, al atardecer crepuscular, decía recién ahí. Y en esa misma noche lo comerás, dice el texto del Éxodo, ¿sí? 14, el día 14 por la noche. Muchos de los que observan al revés el tema de cuándo comienza el día, aunque leen que
se comienza al atardecer del 14. Ellos el atardecer del 14 lo ubican acá. O sea que ya sería día 15. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo vieron esto, pero no comen el Pesaj, no celebran el Pesaj el 14, sino ya el día 15. Y les doy un dato, mis hermanos. Cuando, después de la destrucción del templo, ¿sí? Los rabinos establecen mandamientos, takanot, ¿sí? Y uno de los mandamientos era, como se había destruido el templo y como se había dispersado el pueblo entre las naciones, los rabinos dijeron que todos los que estén fuera de la tierra de Israel van a celebrar Pesaj el 15 y todos los que estén dentro de la tierra de Israel lo van a celebrar el 14, ¿sí? Esos son los takanot, mandamientos judíos. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver, y algo vimos ya en los evangelios, que en la época del Mesías, ya observaban el Pesaj los judíos, pero no el 14, sino el 15. Eso ya lo muestran los evangelios, ¿sí? Ya lo muestran los evangelios. O sea, ya había una costumbre de antemano que se estaba haciendo así. Por otro lado, también tenemos este texto de Mateo 26. Mateo 26, del 17 en adelante, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto es el equivalente a Pesaj, ¿sí? La palabra griega es la palabra pasja, y es la forma que tenían los griegos de decir Pesaj, ¿sí? Está transliterado, pasja, Pesaj, ¿sí? Es la misma palabra. En latín, Pascua, ¿sí? ¿Dónde quiere? ¿Cuándo dice el primer día, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Yo voy a leer el completo el texto y ahora les muestro esto. Y dijo, Mashiach dijo, él les dijo, ir a una ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pesaj con mis discípulos. En tu casa celebraré la Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Mashiach le mandó, prepararon la Pesaj, ¿sí? Yo hago este énfasis porque, ay, mis hermanos, yo sé que a veces la tradición es tan fuerte que se resisten a ver que el Mesías celebró Pesaj y te dicen, no, no fue Pesaj, fue una cena de pacto y en realidad ahí estaba en esa cena avisando o anunciando sobre lo que iba a pasar en el Pesaj, ¿sí? En realidad el texto no dice eso. Otra cosa que se ve en el texto y que tiene que llamar la atención es que esto no fue una idea que surgió del Mesías. Esto, como lo vemos en el texto, surge de los apóstoles mismos. Ellos vinieron y le dijeron al maestro, ¿dónde quieres que preparemos el Pesaj para que comas? ¿Sí? Eh, no traduce de otra forma la palabra pasja, ¿sí? Pasja. Eso es Pesaj. Y en el texto se ve que es iniciativa de los apóstoles. ¿Dónde quieres que lo hagamos? ¿Sí? No es algo que ya planificó o planeó el Mesías para instituir algo diferente, sino que surge de los apóstoles. El texto te está hablando de que mandó a hacer esto, prepararon la cena que él pidió, y el versículo 20 dice que cuando llegó la noche, ¿sí? Se sentó a la mesa con los 12. ¿Cuándo? Cuando llegó a la noche. ¿Cuándo había que comer
en la cena de Pesaj en la noche. Y mientras comían, ustedes piensan que acá comían papa frita, qué sé yo. Acá el texto, todo el contexto es Pesaj, ¿sí? Todo el contexto es Pesaj. Y dijo, mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, se habla de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Y acá habla del Cordero de Pesaj, ¿sí? Entonces, ¿cuándo era la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cuántos días duraba? ¿Sí? Muchos ubican la fiesta de los panes sin levadura acá, ¿sí? 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que termina el 21. Ahí tenemos 7 días, ¿sí? 7 días, 7 jornadas completas, 7 días y 7 noches, ¿no? Pero ¿qué dicen las escrituras? ¿El 14 está dentro de los panes sin levadura? ¿Sí o no? El asunto es que si no, acá hay un problema muy grande en los evangelios, porque ¿cómo le va a decir primer día de los panes sin levadura? Se supone que el primer día es el 15, ¿sí? Pero el primer día estaban comiendo Pesaj, ¿sí? Entonces, desde esta óptica, el primer día de los panes sin levadura tendría que haber sido el 15, pero Pesaj no es el 15, Pesaj es el 14, acabamos de leer, ¿no? Bien. ¿Me están siguiendo? A ver, a ver, a ver. ¿Estamos viendo esto? La Biblia habla, acá los evangelios hablan de el primer día de los panes sin levadura. Ese primer día de los panes sin levadura, en teoría digo, todos, la gran mayoría de raíces hebreas, no digo todo porque después se me enojan, pero la gran mayoría de raíces hebreas piensa que empieza el 15. Escuché a uno decir eso. Empieza el 15, los panes sin levadura empieza el 15, ¿sí? El cordero se come el 15, te dicen. Ok, pero lo que nosotros estamos viendo, que el primer día de los panes sin levadura, Mashiach mandó a comer Pesaj. Ahora eso, si no es 14, el Mesías está quebrantando Pesaj. Pero si es 14, la Biblia te dice que los panes sin levadura empiezan el 14, entonces concuerda, está haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a ver si es así, si la Biblia dice que empieza el 14 o el 15. ¿Sí? El Éxodo 12:18, bueno, la versión Biblia de las Américas, no sé por qué agarré esta versión, dice, en el mes primero, Éxodo 12:18, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Miren el calendario arriba, desde el día 14 hasta el 21. Ahí está. Esos son los días. Empezando desde el día 14 por la tarde. O sea que aquí, el 14, cuando se mataba el cordero, cuando se comía el cordero, se tenía que comer con los panes sin levadura. ¿Sí? Pan sin levadura y cordero. Así empieza el día de los panes sin levadura. Por eso se le dice que es el primer día de los panes sin levadura, el 14, porque acá ya se empieza a comer panes sin levadura, con la cena. El Evangelio de Lucas dice el primer día de los panes sin levadura, cuando se mataba el cordero, sucede todo esto que Mashiach mandó a preparar a Pesaj y se sentó y comió. ¿Sí? Primer día de los panes sin levadura, cuando se mataba el cordero. Entonces en la Torá nosotros estamos viendo eso, ¿sí? Vamos ahora a ponerle la lupa al día 14. ¿Qué pasó el día 14, mis hermanos? ¿Qué pasó el día 14? El día 14, según Lucas, este es el texto, Lucas 22, del 7 al 23, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. ¿Sí? Llegó ese día.
en el que se necesitaba hacer eso. Entonces, según este Evangelio de Lucas, el día 14 se mata el cordero, se mata el cordero de Pesaj y se lo come. ¿Y Masías qué hizo? Masías comió la Pesaj con los discípulos. Es más, dijo, cuánto he deseado comer esta Pesaj con ustedes porque no comeré más, ya no la comeré más hasta el reino, dice, ¿no? Esa cena de Pesaj se cena con panes sin levadura. En el Éxodo 12, 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, ¿sí? Entonces la cena de Pesaj, que es el 14 por la tarde a la noche, vas a comer y empezar a comer ya la cena con los panes sin levadura. O sea, ese día 14 se cena, es el primero de los días que se empieza con los panes sin levadura. No es la primera vez que el Todopoderoso te dice que hagas algo tal día, tal momento, pero que empeces la noche anterior, ¿eh? Que empeces la noche anterior, ¿sí? Entonces acá, la semana de los panes sin levadura, la estás empezando la noche de Pesaj. La palabra pan que se utiliza en el griego es la palabra artos, ¿sí? Artos, y muchos la asocian con pan con levadura, ¿sí? Porque artos significa pan, simplemente pan, ¿sí? El asunto es que las mismas escrituras, los mismos evangelios, al maná le llaman artos, ¿sí? El pan que comieron los padres, el artos que comieron los padres, y es maná, y ustedes se piensan que el maná tenía levadura. Entonces, esa argumentación de que el Mesías celebró una cena de pacto con pan leudado, hasta algunos te dicen pan trenzado, no sé de dónde sacan eso, pero las escrituras no dicen eso. Acá nosotros tenemos que saber que el Mesías estaba guardando las fiestas conforme a lo que dice la Torá, ¿sí? ¿Qué más pasó el 14? ¿Qué más pasó el 14? El 14 se anuncia la muerte del Mashiach. Mashiach anunció su muerte y los discípulos, según Corintios, 1 Corintios 11, anuncian la muerte. Anuncian la muerte del Mashiach en Pesaj. El 14 anuncian la muerte. Anunciar la muerte y morir son dos cosas distintas. El Pesaj se anuncia la muerte. 1 Corintios 11, 23 al 26. ¿Alguno me lo puede leer? Mis hermanos me ayudan con la lectura. Yo hice un resumen ahí, estoy poniendo los textos, pero pueden ayudarme con la lectura. 1 Corintios 11, 23 al 26. Está la institución de la cena. ¿Sí? Obviamente ese es el título, ¿no? La institución de la cena son títulos. ¿Quién lo puede leer? Bien, yo lo tengo acá. Adelante, mi hermano. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? El día 14 se anuncia la muerte. Miren, sáquense de la cabeza todo lo que, la estructura que en algún momento creímos y pensamos,
¿sí? De que el Mesías no celebró Pesaj, no comieron cordero porque él era el cordero. ¿De dónde sacamos eso? ¿Sí? Si el Mesías dice que cuánto tiempo, ¡ay, qué gana que tenía de comer esto! Y que tenía ganas de comer. Usted se piensa que él no quería participar de Pesaj, ¿sí? Participó, participó del Pesaj, instituyó y anunció su muerte él y los discípulos anuncian su muerte, ¿sí? Fíjense ahora, ¿qué pasó esa noche? Esa noche el Mesías fue arrestado, ¿sí? Esa noche, con palos y con espadas, con antorchas, con policías, con toda una cuadrilla de soldados, fue arrestados, dice, los hombres perversos lo arrestaron, ¿sí? Fue arrestado. Puedo seguir un poquito más, puedo seguir un poquito más, porque al otro día, cuando ya amanece, el Mesías está ante el concilio, ¿sí? Ante Caifás. Este evento, este suceso, acontece de día, mis hermanos. O sea, ya pasó la noche, ahora está de día. La pregunta es, si el Mesías era ¿el cordero se tenía que examinar después de la cena o antes de la cena? El Mesías, si el Mesías es el cordero de Pesaj, ¿sí? Yo digo porque acá, obviamente, el apóstol Pablo utiliza alegorías. Y cuando usamos alegorías, a veces, mis hermanos, tratamos de verlo de forma literal. Y lo alegórico no es literal, lo alegórico es alegórico. Cuando el apóstol Pablo te quiere dar una enseñanza y uno se detiene en tratar de buscar más elementos, más y más y más, le está errando a lo que quería apuntar el maestro, Rav Shaul, sería el apóstol Pablo, ¿sí? El cordero se examinaba antes del 14 durante 4 días. Así que esto del concilio no cuadraría de que sería el examen, cómo lo examinan al Mesías. ¿Me estoy dando a entender? El concilio sucede el día 15. El día 14 se anuncia la muerte de Mashiach. Pregunta, ¿cuándo Él nos libertó del pecado? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo resucitó? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuándo fuimos salvos? ¿Cuándo nos salvó? ¿Sí? ¡Ay, qué buena pregunta! Pero la salvación viene por su muerte. ¿Cuándo salió de Egipto el pueblo de Israel? ¿Cuándo fue libertado el pueblo de Israel? ¿El 14 o el 15? ¡Ay, qué buena pregunta! El pueblo de Israel sale de Egipto el 15, no el 14. El 15 sale de Egipto. El 15 fue libertado. El 15 hay libertad. El 15 fuimos libres, fuimos salvados. A la noche, Mateo 27, 57 al 61 dice que José de Arimatea que pide el cuerpo al anochecer, pide el cuerpo al anochecer. Y ustedes saben que José de Arimatea fue ante Pilato al anochecer, fue ante Pilato, le pidió el cuerpo. Pilato pidió, ¿te estás seguro? Dice que se murió ya. Sí, le dijo un soldado, ya se murió. Ok, entonces le da el permiso, el otro va, compra.
lienzos, lo envuelve, lo lleva a enterrar, ¿sí? Lo lleva a enterrar, ¿dónde? A la noche, a la noche. Lo metió en una cueva, pidió que se rodar una piedra para cerrar la sepultura. Eso lo hizo José de Arimatea, ¿sí? Y dice en Marcos 42, 47 al 47, 15, Marcos 15 del 42 al 47, que era la víspera del día de reposo, ¿sí? Entonces, esa noche, esta noche, que es cuando sucede todo esto, esa noche, ese anochecer a la noche, dice que era la víspera del día de reposo. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué se tomó tanto trabajo? Ustedes saben que Mashiach muere y cuando José de Arimatea va ante Pilato, estaba anocheciendo, ¿sí? Y todo lo que hizo, les aseguro que te agarra la noche enseguida de todo lo que hizo con el Mesías, bajarlo de la cruz, envolverlo en sábanas, meterlo en una tumba, llevarlo a una tumba, rodar una piedra, todo eso aconteció de noche, ¿sí? Dice el texto que era víspera del día de reposo. Era la víspera del día de reposo. El día 15, ¿qué pasa? Durante el día, a las 3 de la tarde, a la hora novena, el Mesías muere. La Biblia dice que Mesías muere al día siguiente de la noche de Pesaj. Y luego de esa noche, del 15, venía Shabbat. Bueno, ay, hasta acá nomás. Hasta acá nomás, porque ya con esto nomás, yo creo que acá me van a decir, ¿cómo que no murió el 14? ¿Cómo que no murió, que no es el Cordero? ¿No es él, es el Cordero? Miren, mis hermanos, eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Las escrituras dicen esto. Las escrituras dicen que cuando era el día de Pesaj, el Mesías celebró la Pesaj. A la noche se sentó y comió. Después viene todo el huerto de Getsemaní. A la madrugada, a la noche, en lo oscuro lo arrestaron. Cuando era de día estaba delante del concilio. Tempranito nomás lo llevaron al pretorio. De ahí fue para Herodes, se lo envían a Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilato. Pilato se le ocurre liberarlo, entonces propone Jesús o Barrabás. La gente elige a Barrabás. Entonces viene la flagelación. La flagelación. Viene el Cireneo, el de Cirene, Simón de Cirene, también que lo agarran ahí, lo obligan a llevar una carga, ¿sí? Eh, ¿Qué estaba pasando? ¿Esto era en Shabbat o no era en Shabbat? Miren, les voy a mostrar una cosita más. Vamos un poquito más, ¿sí? La yapa, vamos con la yapa. El día siguiente del 15, el día siguiente del 15, para los judíos era Shabbat. Y ese día, ese día, los sacerdotes iban ante Pilato, ¿sí? Al día siguiente de la preparación, dice. Ellos preparaban la Pesaj el día 15 y el día siguiente de la preparación, que era Shabbat, fueron ante Pilato y a decirle, mira, nosotros escuchamos que él avisó que iba a resucitar el tercer día, así que por la duda, que no vaya a ser que vayan algunos de sus discípulos ahí a robarse el cuerpo y después digan que resucitó, pone una guardia de soldados. ¿Eso cuándo sucede? Algunos dicen, no, pero los fariseos no te van a quebrantar el Shabbat, ellos no lo van. Les aseguro, mis hermanos,
que estos eran perversos. Estos eran perversos. Entonces ya no les importaba, muchas cosas no les importaba. ¿Sí? Y después vamos a ver también en las escrituras si el día 15 era Shabbat, era Shabbatón o qué era, según el texto. Pero hasta acá la enseñanza de hoy. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Entonces, el primer conflicto que tenemos en esta enseñanza es cómo que no murió el 14. ¿Cómo que no murió el 14? Bueno, no murió el 14. El texto dice que murió el 15. No hay fechas en los evangelios. Entonces ustedes no van a leer el 14 hizo esto, el 15 hizo esto. No vemos así. No vemos eso. Vemos el primer día de los panes sin levadura, cuando se mataba el cordero, ya sabemos que es 14. ¿Sí? No, ya sabemos, el que conoce Torah sabe que ese día es 14. ¿Ese día murió Mashiach? No, ese día no murió. Murió el día siguiente. ¿Cuándo es el día siguiente? El 15. ¿Y qué pasaba el 15? Históricamente el pueblo fue libre. El pueblo fue libre. Y los apóstoles te enseñan que por su muerte nosotros fuimos librados. Y Pablo predicaba a Cristo crucificado. Anunciamos su muerte. ¿Sí? En el Pesaj, ¿qué se anuncia? Se anuncia su muerte. Y bien muerto, no se hizo el muerto, murió. Murió en serio. Bien. Si esto les provoca cortocircuito, no saben la que se viene. La próxima. La que se viene es la próxima. Pero hasta acá el tema de hoy. Así que pueden opinar, pueden ahí comentar si les parece. Aprovechen. Miren, eh, yo no puedo decir que esa cena del Mesías no era Pesaj, porque 3 evangelios lo dicen claramente. El evangelio de Juan no lo entendieron, pero el evangelio de Juan también habla de eso. Existe una figura literaria en el evangelio de Juan que se llama analepsis, prolepsis, ¿sí? Recursos literarios. Entonces en el evangelio de Juan te dice que antes de la cena los amó. Los amó. Juan, antes de la cena los amó. Dice así. Y sabiendo que los iba a entregar, los amó, que era su momento de irse, de partir de este mundo al Padre, los amó aún más antes de la cena. Y cuando cenaban, ¿qué cena? Cuando cenaban, te está hablando de la cena de Pesaj. Antes los amó y sabiendo que se le acababa el tiempo, los amó aún más. Y cuando cenaban, esa cena que se mencionó recién. Entonces, no saber leer el lenguaje de Juan te hace creer o pensar que el Mesías estaba celebrando otra cosa. Pero para los que se quedan solamente con eso, tenemos 3 evangelios que te muestran que él celebró Pesaj. ¿Sí? A ver. No es idea mía, ¿eh? ¿Cuándo murió el Mesías? Al otro día del 14. No es idea mía. Es lo que se ve en el texto. Bien, mis hermanos. Ok. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar la puerta. Apagamos la luz. Ay. Y yo lo que les digo es escudriñar las escrituras. Vamos a encontrarnos con algunas figuras alegóricas, mis hermanos, y nosotros ya vimos que los evangelios tienen narraciones alegóricas. Entonces vamos a ver si existe alguna narración alegórica a partir de ahora. Sí, a partir de ahora. Pero esto lo vamos a ver en la próxima reunión, la próxima enseñanza. Bien. Vamos a terminar entonces la reunión. Vamos a orar. A ver, adelante.
Bendecimos, Padre, su nombre. Gracias le damos por un día más, Padre. Gracias porque es bueno, por su bondad, por su misericordia, Padre, porque hasta ahora nos tiene aquí. Gracias porque podemos escuchar de su palabra y que nuestros oídos sea y que llegue agradable a nuestros oídos. Padre, gracias le damos por todas nuestras familias y por todas las familias del mundo. Bendecimos, Padre, su nombre. Le damos gracias porque nos cubre con su manto, nos da protección día con día por todas aquellas familias, Padre, que necesitan de usted. Le suplicamos por todas ellas. Le pedimos también por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Padre, que aún no conoce, pero dice su palabra que todos lo conoceremos, que un día es cada día, que un día para usted no es nada, Padre. El día que usted lo disponga, ese día es el día bueno, agradable para usted. Bendecimos, Padre, a cada familia que se reúne aquí en esta congregación, Padre. Gracias por el Moré, por explicarnos de la enseñanza y porque podamos comprender y salir de todas esas enseñanzas que hemos aprendido. Bendecimos, Padre, hoy su nombre y le pedimos que nos guarde y que nos guíe siempre. A usted le damos la honra y la alabanza humildemente en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén, amén.